Hola a todos, muy buenos días. Hoy tengo una misión difícil. En este vídeo vamos a intentar determinar qué está pasando con el petróleo, qué puede pasar. ¿Es cierto que esto se puede ir de madre y tener un desastre económico y bursátil? Ya les anticipo que yo creo que no, y sé que voy un poco contra la corriente dominante, pero no obstante vamos a analizarlo despacio. Vamos a ver qué otros problemas hay en la economía de Estados Unidos al margen de todo este enredo del petróleo. Vamos a ver mapas sobre la situación del petróleo, vamos a ver papers muy buenos donde se hacen previsiones, vamos a ver lo que piensan los expertos. Creo que tras este vídeo vamos a tener todos una opinión un poco más fundada de lo que podemos esperar y de lo que no. Así que quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a intentar darle la vuelta a todo y buscarle tres pies al gato. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado, que suele ser la más importante, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 7 de marzo a las 9:30 de la mañana hora de Zúrich. 6 horas menos, es decir, las 3:30 de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan tenido una buena semana. Yo por mi parte, pues he seguido trabajando bastante, pero ya tengo muy buenas noticias. La semana que viene recupero mi vida. Ya todos los flecos del libro creo que los voy a terminar en este fin de semana. Y puedo darles la alegría de que el libro está terminado. Eso no quiere decir que el libro vaya a salir ya, porque ahora esto lo tiene que revisar una correctora de estilo, de tal, faltas, historias, cosas que ya se encargó del primer libro y que hace un trabajo fenomenal siempre, y luego hay que maquetarlo. Entonces ahora se necesita un poquito de tiempo para hacer los repasos. Yo los míos ya los he hecho, pero ahora tiene que hacerlo ya más especialistas y para hacer la maquetación. Entonces tardará un poquito, pero ya está. Lo importante es que ya ha terminado. No sé cómo ha quedado. Me dicen las personas de mi entorno que ha quedado muy bien, pero yo no estoy muy seguro. A mí me parecía cuando terminé que había hecho una birria, pero no sé. He intentado poner todo lo que sé y ser bastante duro, poner las cosas, los puntos sobre las íes, dar además una visión de cómo están las cosas en el mundo, una visión de también de cómo se puede operar de una manera sensata, en fin, de todo. Hay muchas tácticas, hay mucha filosofía también, hay muchas cosas. Bueno, ya saben cómo soy, creo que no hace falta que les cuente mucho más. Hay que procurar no dejarse llevar por determinadas cosas, tenemos que intentar pensar por nosotros mismos, en fin. Ojalá les guste, me haría una ilusión tremenda. Lo importante es que ya me queda muy poquito, ya digo, yo creo que la semana que viene ya puedo recuperar mi vida, volver a poner en orden mis actividades y todo lo demás, porque esto está ya prácticamente finiquitado. Así que... Ah, bueno, y otra buena noticia es que el uno, que ya saben que recuperé los derechos de la editorial que los tenía, es disgustadísimo con esa editorial, disgustado, no lo siguiente. Bueno, no se dejen llevar, si son ustedes autores, cuidado, con las grandes editoriales que aprietan mucho, más de la cuenta. Esta vez no va a ser así. Bueno, pues ya está remaquetado el uno prácticamente, por lo tanto, este espero que en breve se vuelva a poner a la venta. Ya saben que estaba interrumpido como descatalogado, pero se volverá a poner a la venta. Este sí que va ya bastante deprisa, está prácticamente todo terminado. Por lo demás, pues poquito tiempo que he tenido, pues he aprovechado para terminar de ver la serie del abogado del Lincoln. Ya la he terminado. Bravo, bravísimo. Serie ultra recomendada. Muy buena. De las mejores del año. Así que ahí queda eso. Por si no la han visto, se lo recomiendo. Pueden ver todas las temporadas. No pierde ritmo en ningún momento de todas las temporadas. Hasta el último capítulo. Realmente magnífica. Un trabajo fenomenal.
este tipo de series tan buenas son americanas o difícilmente las ves, ¿no? Así que muy bien. Y luego, anti-recomendar un bodrio que han colocado en Netflix, es una película española. Me van a disculpar, pero no me acuerdo del título ahora mismo. Es una serie de una niña que se pierde en un bosque justo cuando hay un incendio forestal. O sea, que no tiene pérdida. Si la van a ver enseguida porque en el póster de la película ya habla de esa temática. Madre mía, qué bodrio. Eso deben ser esas películas que subvencionan. eh, bueno, me voy a callar porque voy a decir alguna barbaridad malísima. No pierdan ni un minuto con esa película. Perdonen que no me acuerde del título, pero seguro que lo verán por ahí por Netflix, que llama mucho la atención. Eh, sobre el incendio ese. Madre mía, madre mía, madre mía. Que, en fin, pues nada más. Recuerden que este vídeo está patrocinado y a mucha honra porque es un gran patrocinador que está patrocinando todos los vídeos de los sábados. Ya saben que yo soy bastante tiquismiquis para estas cosas y cuando lo admití como patrocinador es porque veo que merece la pena. Trade Republic, un gran banco para cualquier inversor, especialmente para los inversores a largo plazo. Recuerdo que paga un 2,02% TAE de interés sobre la cuenta que se paga mensualmente, que tiene una tarjeta que da un 1% de save back, que puedes hacer planes de inversión sin comisiones, que tiene una cuenta infantil estupenda, que es uno de los pocos bancos que te permiten entrar, por ejemplo, a buscar bonos de cualquier país, de cualquier tamaño, de cualquier forma. Tiene un aluvión de ETF de todas las clases, colores, de todos los tipos. Se puede invertir absolutamente en cualquier cosa. Está muy bien. Y tenemos, como decía, el honor de que patrocine los vídeos de los sábados. Luego, a lo largo del vídeo comentaré algunas cosillas más. También puedes entrar en capital privado y tiene un montón de ventajas. Trade Republic, nuestro patrocinador. En lugar de empezar en negativo, uy, qué miedo me da el petróleo y qué mal está todo, pobrecito yo, no sé qué, vamos a pensar en positivo y vamos a pensar dónde están las oportunidades de inversión, porque todas estas cosas al final acaban generando buenas oportunidades. Les he comentado muchas veces que a mí me parece una táctica operativa a considerar el buscar lo que hace el oscilador de McClellan, esta es su página web, esto es gratuito, que como saben es un oscilador que lo que hace es comparar los valores que suben y los valores que bajan cada día en el NISE. Recuerden que el NISE es un mercado muy grande, con cerca de 3.000 valores. Esto no es el SP500, esto es como muy amplio. Y que ya les he advertido muchas veces y hemos vivido en directo muchas veces señales que realmente han sido muy positivas. Ayer, por ejemplo, pues tenemos que subieron solo 606 valores en el NISE y bajaron 2.174. Fue un día muy negativo y ha llevado al oscilador de McClellan a menos 183. Recuerden que la regla que encontré, no sé si alguien más la está usando, imagino que sí, no sé, yo la vi, pero no sé, no lo he leído por ahí, pero imagino que igual alguno ha publicado esta estrategia. Supongo que sí. La estrategia es muy sencilla. Cuando el oscilador se mete por debajo de menos 100 claramente, hay que estar alertas. No hay que precipitarse porque puede seguir la caída, pero luego cuando vuelve a meterse por encima de menos 100, te suele dar unos anuncios de rebote espectaculares. Hay que tener paciencia y hay que ver que se mueva claramente por encima de menos 100. Por ejemplo, pues la última señal la tuvimos pues ya hace tiempo, en el mes de diciembre del 2025, se metió por debajo de menos 100 y cuando salió claramente, fíjense todo el rebote que tuvimos. Aquí está muy comprimido porque es una escala de tiempo amplia, pero esto es bastante movimiento. En el NISE, si lo extrapolan al SP500 también, aunque esto es el NISE, no es el SP500. En el NISE también se puede invertir. Bien, pues la otra señal anterior, pues la tuvimos por aquí.
Como ven, se mete por encima del menos 100, luego se mete por encima de más 100 y nos da un rebote de gran magnitud. Anteriormente tuvimos otra aquí, que también fue aprovechable, más corta, pero fue buena. Aquí en agosto del 2025 se mete por debajo de menos 100, ahí, luego vuelve a subir y nos da una señal magnífica. En las grandes caídas de abril del 2025 se metió por debajo de menos 100 y ya cuando salió, que fue como por aquí, pues a continuación no veas el tramo de subida que tuvieron. Y un poco antes de esas grandes caídas, pues las que hubo de enero, febrero, una cosa así, se metió por debajo y cuando subió, bueno, luego iba a seguir cayendo, pero mientras tanto hubo un rebote de gran magnitud. Esto no es para quedarse mirando, es para moverse rápido. Por lo tanto, iremos vigilando este indicador y consideraremos que si vuelve a meterse por encima de menos 100, nos va a dar una hipotética señal de compra para relativamente corto plazo para espabilarse y no estar quedándose mirando el paisaje. ¿De acuerdo? Estoy que buscarse un poco la vida y moverse rápido. Recuerden que el oscilador se basa en la amplitud. Por lo tanto, si vuelve a estar por encima de menos 100, nos dirá que al margen de lo que esté haciendo el SP500 y el Nasdaq, nos estará diciendo que la amplitud del mercado amplio, vuelvo a repetir, casi 3.000 valores, pues que esa amplitud del mercado amplio está siendo positiva y por lo tanto nos favorece en la inversión. Así que empecemos en positivo. Vamos a seguir esto, vamos a seguir la amplitud y si las cosas cambian, podemos tener una gran señal. Tarde o temprano aparecerá. Evidentemente, si baja más, para esta señal mejor, porque desde más abajo se entrará y más posibilidad de rebote tendremos. Pero, José, es que eres un poco exagerado, porque esto es demasiado sencillo. Miren, una de las cosas que defiendo en el Leones contra Gacelas 2, que ya está casi prácticamente terminado, este fin de semana ya termino, como he dicho antes, es que en Wall Street se vende mucho humo, se vende mucha película, para que pensemos que les necesitamos y que somos incapaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Pero al final, las cosas sencillas también funcionan bien. Y no hay que complicarse demasiado la vida. Es más, si te la complicas demasiado, sueles acabar como en el máster que hice yo de coaching hace ya tiempo, siempre me decían, el exceso de análisis lleva a la parálisis. Pues eso, en los mercados financieros el exceso de análisis lleva a la parálisis. Y a veces las cosas sencillas pues funcionan mejor. Así que dejamos esto aquí. Recuerden que esto no es una recomendación, que está prohibidísimo. No puedo recomendar nada en estos vídeos, solo puedo comentar lo que a mí me parece y lo que yo voy a hacer, lo que yo haría, ¿de acuerdo? Pero no estoy recomendando nada. Cada uno que haga su análisis y recuerden que la legislación vigente prohíbe que en YouTube se recomiende ninguna táctica operativa concreta ni ninguna historia concreta. Si quieren replicar este tipo de cosas en el SP500 y vuelvo a nuestro patrocinador Trade Republic, no sé yo si sería mejor estas cosas replicarlas en índices de igual ponderación. Pueden buscar ETF sobre el MSCI Estados Unidos, que hay un montón, buscando alguno que diversifique mucho, con muchos valores, pero puede ser bastante interesante buscar cosas con igual ponderación. Aquí en la herramienta de Trade Republic hay un montón de productos de igual ponderación. Está el RSP, que es el clásico, pero ya saben que, por ejemplo, los que sean europeos, muchos de los amables escuchantes de esta cadena son europeos, hay otros muchos que son americanos, no tienen este problema, pero los que sean, o que estamos en Suiza, que no tenemos este problema, aquí en Suiza, toda la tontuna esa de prohibir los ETFs americanos por problemas de folleto y no sé qué, aquí no está activo. Tú aquí puedes entrar en los que te pase por las narices, ¿no? Pero para los que sean europeos, que tienen esa tonta prohibición, pues como pueden ver, aquí hay un montón de productos con igual ponderación. Mira, aquí tienen uno, por ejemplo, SP500 igual ponderación, directamente de X Trackers, y hay muchos más.
se fijan en la composición, estas son las principales posiciones. El que más tiene un 0,48%, que es SanDisk. Ya saben que este sector en memoria está ahora muy bien. Micron también, sector parecido, más 0,30. Pero esos son los que más tienen. El resto, está que es todo igual. Aquí todo el mundo tiene más o menos la misma ponderación. Y cuando hay una amplitud que crece, que es en lo que se basa el indicador, pues a lo mejor esto puede ser una buena idea. Todos estos índices igual ponderación. Aprovecho para recordar, porque ha preguntado a mucha gente que si existen ETFs que esté ya la divisa cubierta porque están hasta las narices de las idas y venidas del dólar. Y vuelvo aquí al tablero de todos los productos que hay, por ejemplo, para el SP500. Tienen que buscar, por ejemplo, aquí en Trade Republic tienen un montón. Tienen que buscar los ETFs que pone claramente en el título la palabra hedge. Como encontramos alguno, aquí está. Por ejemplo, este. SP500 Euro Hedge. Si pone la palabra hedge, significa que tiene cubierta la divisa. Esto es muy importante. Tiene cubierta la divisa. Si no pone la palabra hedge es muy difícil, hay que mirar por dentro del folleto que esté cubierta. Ojo, porque a veces hay ETFs de este tipo que pone SP500 euro y no pone la palabra hedge. Ahí lo que hacen es que aunque la cotización está en euros, están cambiando de dólares a euros constantemente, por lo tanto no hay ninguna protección y si el euro se dispara contra el dólar, te están cascando toda la diferencia ahí en la cotización y te están destrozando igual, con lo cual tendrías que cubrirte tú aparte. Entonces es muy importante que se fijen en estos productos, que aquí Trade Republic tiene la tira, como este por ejemplo de EuroHedge. Aquí tienen otro de otra compañía, también en Euros Hedge. Y ya que estoy aquí, recuerden que pueden entrar para descargar la app de Trade Republic pinchando en el enlace que está en la carátula de descripción del vídeo, está nada más empezar. Pues ojo, por ejemplo, a otros productos que tienen muchísimos, como este ETF. SP500 Buyback. Aquí esto está metido en valores que tienen fuertes recompras. Como ven, no le ha ido muy mal últimamente, que digamos. A que podemos hacer auténticas virguerías con la plataforma de nuestro patrocinador, Trade Republic. Vamos a ver, vamos a entrar en la situación actual. Me voy a apoyar hoy bastante en papers. Hay veces que me apoyo más, hay veces que me apoyo menos, pero hoy el análisis es difícil y creo que será mejor que nos apoyemos en papers. Yo al final quieren que les diga, papers hay muchísimos todos los días, pero los que hacen los papers tienen una legión de economistas a su disposición y siempre ven cosas que no vemos los demás. Entonces son buenos para situarte. Luego ya es mejor que cada uno se haga su propio análisis, ¿no? Entonces vamos a empezar por el paper de cierre de ayer de Goldman, donde hacen un poco de resumen semanal. Perdón, antes de empezar con los papers, otra cosa más, además del oscilador de McClellan. Por favor, que a nadie se le olvide esto. Futuro del SP500. Miren dónde se está parando. Está la media 200 ahí. Este nivel es importantísimo, es fundamental. Es el soporte mayor de mercado. Tenemos que ver qué puede pasar ahí. Fundamental. Puede que el mercado se pare por completo en la caída ahí, por mucho lío que haya en Irán. O puede que no. Y que la perfore y que entonces tengamos un problema de verdad. Pero técnicamente estamos en un momento crítico. Crítico. Futuro del SP500 ahí. El spot no. El spot la tiene diferente. El spot, el nivel crítico lo vamos a poner en esta banda de Mogalev 6.662. Y ya más abajo, sí, en la media de 200 en 6.588, donde lo veo muy improbable que pase a la primera de cambio por mucho lío que haya montado. Lo veo muy improbable. Estas bandas de Movalev que llevan tanto tiempo constituidas son letales, ¿eh? Suelen funcionar muy bien. Futuro del Nasdaq 100 en la media de 200. Otro que está en el nivel crítico. Nvidia, el valor más importante del mercado. No vamos a dejarnos de tonterías. Este es el más importante con mucha diferencia. En la media de 200. Caramba. El euro por debajo de la media de 200, pero es que la situación técnica es crítica en todos los sitios, por lo tanto, lo digo al principio del vídeo y no al final porque quiero que quede muy clara la idea de cómo está la cosa y que todo el mundo está en soportes. Euro contra el dólar, la media de 200 se ha perdido, pero la media de 200 no era el nivel más importante. Como ven, en cuanto he comprimido el gráfico,
se ha visto claro que hay un soporte mayor de mercado que viene funcionando desde el verano del 2025, que es la verdadera clave, en 1,1550. Además, es el lateral, el euro lleva en lateral desde entonces. Nos ha dado el pego mucho con que parecía que estaba alcista, pero como ven estaba en lateral. Ojo, por lo tanto, si se pierde este nivel, 1,1550. Es más fuerte aún que la media de 200. Lo mismo en el dólar index. Está por encima de la media 200. Voy a borrar esto que nos está molestando para poder ver bien. Está por encima de la media 200 como vemos. Lleva ya 2 velas por encima, roto el máximo. La media 200 está rota ahora mismo. Ya saben que yo siempre le pido 2 velas que no toquen la media y que se pierda el máximo. Se rompa. Ya lo ha hecho. La media 200 ahora actúa como soporte. Pero la clave no está ahí. La clave está aquí, en 100,30. Porque ese nivel es el techo del lateral en el que está metido el dólar desde el verano del 2025. Estamos con la manía de que el dólar está muy bajista, pero el dólar no está bajista, el dólar está lateral. Y puede ser que se esté currando la formación de un suelo en una especie de sopera. Invertida. Bueno, invertida no, soperas son así, las invertidas son las de arriba. Si rompiera esto, 100,40, que no lo sé si lo va a hacer, pilla a contrapié a medio universo, porque lo que se ha estado es apostando con el dólar durante mucho tiempo. El dólar se ha fortalecido por la tensión geopolítica. No sé si la tensión geopolítica se calma, igual vuelve a bajar. O no, nunca se sabe. Lo que hay que hacer es tener en la cabeza estos niveles críticos importantes de los que estamos hablando. Y ahora sí nos vamos al paper, pero que quede muy clarito cómo está el panorama del aspecto técnico, como ven, es muy importante. Bueno, ¿qué nos dice Goldman? Pues dice que la semana se termina con caídas claras, como ven en el primer párrafo, y los que las han pasado moradas, pues es los valores cíclicos, que era donde más posicionamiento había, ¿no? El dato de empleo de ayer fue horrible, esta es otra de las claves de la semana, ya que ha salido la comentamos. No me hace falta ningún paper para analizar esto. Realmente no me hace falta nada. De hecho, no voy a perder el tiempo analizando una chorrada de dato que, como dicen ya varios analistas que no se esconden en Estados Unidos, lo que hay que hacer es dejar de publicarlo. O publicarlo trimestralmente y dejar de darle importancia. O porque como no hay remedio, porque aunque cambien a las personas que están dentro, siguen dándolo mal, tienen unos problemas metodológicos tremendos. Y esto es un bochorno que una primera potencia mundial, con mucha diferencia como es Estados Unidos, sea completamente incapaz de dar cifras creíbles de cómo está su empleo. Entonces, este dato no sirve para nada. Este dato no se lo cree ni el que asó la manteca. No, ni el que asó la manteca se lo cree. El mes pasado les decía, se lo han inventado. Más 130.000 es absurdo. Y este mes le digo lo contrario, o sea, no es una cuestión de querer ser apocalíptico, es que este mes que ha salido al revés, menos 92.000, le digo exactamente lo mismo que les dije el mes pasado. Eso es absurdo. Ni son menos 92.000 este mes, ni son más 130.000 el mes que viene. Entonces, hacer análisis de este dato es una pérdida completa de tiempo porque no sirve para nada. Para nada. Entonces, para poder analizar el empleo, lo que tenemos que hacer es usar todos los otros datos de mercado laboral, porque todos coinciden en lo mismo, todos dicen lo mismo, excepto este, que siempre va con esos errores metodológicos tan gravísimos y que nadie parece ponerle arreglo. Recuerdo que Trump echó a la calle a la persona, una señora que está al frente de esto. Ahora ha puesto un señor que está al frente de esto y es peor que la anterior, porque este es peor aún, o sea, las cifras son más absurdas que las anteriores. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo analizando esto? ¿Cómo está el empleo de verdad? Pues no está mal. No es eso que dice ahí. No es ese menos 92.000, el mercado se lo ha tomado a la tremenda, contribuyó en la caída de ayer, pero es un dato absurdo. Lo que tenemos que hacer es mirar cada semana los datos de ADP, tenemos que mirar el paro semanal, tenemos que mirar cada mes las subpartidas de empleo de los ISM de servicios, sobre todo, es el 85% de la economía, y de los ISM de manufacturas. Tenemos que mirar otra miriada de datos, el JOLS, otra serie de cosas que nos van indicando cómo está el empleo. Entonces, todos los datos coinciden
en que ni era cierto el 130.000 ni era cierto el menos 92.000. El empleo está simplemente, pues flojo, no está muy fuerte, pero regularizándose de los excesos que había tras el COVID, un mercado laboral extremadamente tenso donde costaba mucho encontrar trabajadores, los salarios se dispararon, bueno, pues ha regularizado. Y ahora el empleo está en su media normal, ni tan bueno como el mes pasado, ni tan malo como ahora. Entonces, no se obsesionen con este dato. Yo no sé, de verdad que alucino cuando veo los bancos de inversión que no tienen los reaños de decir, esto es una chorrada, no vamos a hacerle ni caso. Son muy políticamente correctos, dependen mucho de la administración y no quieren enfrentarse. Entonces, hacen como que les parece que el dato está bien. Pero por Dios, si Goldman decía 24 horas antes de publicarse el dato que esperaba más 45.000 y sale menos 92.000 y ahora los papers están callados. Porque no quieren sacar la cabeza del tiesto. Pues no ve que no puede ser que alguien como Goldman, que tiene 1.000 millones de... Una metáfora, ¿no? De economistas ahí trabajando, que tengan esas desviaciones, que no aciertan ni una ningún mes. Pues no, ellos están haciendo los cálculos bastante precisos, porque es gente que está muy preparada y tiene muchos medios. Lo que pasa es que esto es un desmadre, entonces no pierdan ni un minuto con esta tontería. El empleo está bien, no muy bien, pero bien, pues normal, no pasa nada. De momento no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí la pérdida de tiempo sobre el dato de empleo que vamos a hacer en este vídeo. Sigo. Dice que, claro, que el gran problema ayer pues, fue que el VIX está disparado y sobre todo que el petróleo está ya por encima de $90 el barril, una auténtica barbaridad. ¿Cuáles fueron los titulares que provocaron que se disparara el precio del barril de ayer? Esto ya se lo anticipé yo en el vídeo de cierre de ayer. Veo que Goldman tiene exactamente los mismos conceptos que yo ya dije, no porque Goldman se haya copiado de mí, evidentemente, yo no soy nadie, sino porque es que eran esos los puntos. De ahí ven que no les exageré ayer cuando se lo dije. En primer lugar, el speech este que hizo, el comentario que hizo el ministro de Energía de Qatar, que dijo que llevaría de semanas a meses volver a la normalidad, incluso aunque el conflicto terminara de inmediato. Claro, lo malo es la segunda parte de lo que dijo, que los precios del petróleo podrían dispararse hasta $150 por barril si los exportadores de energía tuvieran que detener la producción. Eso puso los pelos de punta a todo el mundo. $150 por barril. La gente ya se veía el petróleo a $150 por barril. Y hay mucha gente que ha empezado a desenterrar que podría pasar lo mismo del 73-74. Esto sí que ya no lo puedo admitir. Eso es una barbaridad. No estamos en la situación del 73-74. Simplemente se ha cortado el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% aproximadamente de la producción de petróleo, pero no estamos en el 73-74, por Dios. Vamos a ver, tiremos de hemeroteca, por favor. En el 73-74 lo que pasó es que por las guerras de Israel y países árabes circundantes, la OPEP entera le plantificó un embargo petrolero a Estados Unidos e Israel y a cualquiera que les apoyara. ¿Ustedes saben lo que es eso? Les cortaron el grifo, toda la OPEP a la vez. Entonces, claro, el precio del petróleo en aquella época estaba muy bajo, estaba a $3. Estamos hablando de los años 70. Y subió de 3 a 12. Es decir, es como si ahora, que estaba en 60 y tantos dólares antes de todos estos líos, pues subiera a $250. Eso se lo cargó todo. La bolsa bajó un 45%, hubo una recesión muy grave en todos los países del mundo. Aquello fue tremendo. Pero es que no es lo mismo. Aquí no tenemos a toda la OPEP que vaya a bloquear. La OPEP está tan normal. Es más, la OPEP está de Irán hasta las narices, porque Irán ha cometido un error. Yo no entiendo nada de cosas militares, pero leo mucho. Entonces veo que Irán ha cometido un error gravísimo atacando a sus vecinos árabes que no tenían nada que ver en toda esta película y que están muy cabreados. Y si Irán no para inmediatamente de atacar, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es una potencia militar regional de 20 pares de narices, como a Arabia Saudita se le hinchen las narices, porque además son enemigos acérrimos de toda la vida, pues las posibilidades de supervivencia de Irán van a ser bastante
pocas. Curiosamente, esta mañana, antes de ponerme a grabar el vídeo, cuando he leído las últimas noticias, ha salido el presidente de Irán, que parece que se ha dado cuenta ya del error estratégico que están cometiendo bombardeando a sus vecinos árabes, diciendo que les pide perdón. Ahora, después de haberles lanzado todos los misiles que les ha lanzado, ahora les pide perdón. Que les pide perdón y que ya va a dejar de atacarles, salvo que los ataques contra ellos salgan de las bases militares que tienen en sus países. Es decir, ya no ataco instalaciones petroleras, no ataco no sé qué, salvo que de la base de, yo qué sé, de Kuwait, pues salga unos aviones que me atacan a mí. Bueno, pues parece que se están dando cuenta de la, perdónenme la expresión, de la cagada total que estaban haciendo atacando a los países árabes porque están más solos que la una. Y los chinos y los rusos les apoyan, pero les apoyan de aquella manera. También recuerdo lo que dije ayer, Irán es una economía muy pobre. Irán no es Rusia, veremos lo que pueden resistir. Irán tiene solo un 38% de la población trabajando, es un desastre. Tiene aproximadamente el 40% de los iraníes viven en la pobreza, algunos de ellos en una pobreza realmente grave. Y ya antes del conflicto, este año iban camino de una bajada en el Producto Interior Bruto de un 2 a un 3. Entonces, como ven, su capacidad de resistencia, y es que ellos viven del petróleo. Si se corta el estrecho de Hormuz, los primeros que no pueden vender lo que necesitan para sobrevivir son ellos. Hay que recordar que China es su principal cliente con mucha diferencia, ¿no? Entonces, así están las cosas. Primero, esas declaraciones del ministro de Petróleo de Qatar. Seguimos leyendo el primer párrafo. En segundo lugar, lo que dijo el propio Trump, diciendo que ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional. Miren, yo creo que Estados Unidos ya se ha debido de dar cuenta que tumbar al régimen iraní no va a ser tan fácil. Entonces no le queda otra que hacer una a la Venezuela. O sea, entro en la cueva de Alibaba a los 40 ladrones, como pasó en Venezuela, me llevo a Alibaba pero dejo al resto. Bueno, pues no va a quedar mucho eso, más que eso. Tendrá que llegar a un acuerdo con estos. Lo de la rendición incondicional, hoy ha dicho el presidente iraní que ni en sus sueños. No va a ser fácil. Pero sí es fácil que haya un acuerdo y que todos se paren y en todo caso, pues que el régimen iraní pase a ser más moderado y no tan terriblemente extremista como ha sido en las últimas décadas. Pero bueno, es lo que dijo Trump y no le gustó al mercado. También dice ahí que la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, afirmó que nuestros dos objetivos están ahora en riesgo. Ya saben que la Reserva Federal tiene dos objetivos. El BCE no, el BCE tiene solo uno, cuidar los precios, pero la Reserva Federal tiene dos, el pleno empleo y los precios. Entonces lo que quiso decir era que el empleo no iba bien, supongo que por el dato falso que se dio, y que la inflación se podía poner nerviosa. Solo faltaba que la Reserva Federal empezara no solo a pensar en no bajar, sino en subir. Luego también se dio, sigo leyendo, que Kuwait recortó la producción de petróleo porque se está quedando sin espacio para almacenarlo. Esto es muy importante. Están produciendo, pero están almacenando y ya no tienen más espacio. Y ojo, ojo, a esto que pone aquí, porque esto no tiene que ver nada con el petróleo, pero el mercado tiene otros problemas además del petróleo. La exposición a Blue Oil colapsado. Cuidado. Ese tema del crédito está muy feo. Y BlackRock, por otro lado, siguiendo con este tema del crédito, limitando reembolsos en un fondo de crédito privado. Este es un problema que no tiene nada que ver con el petróleo, pero si recuerdan el paper de Harnett de la semana pasada, Harnett ya advertía que cuando el crédito empieza a tener problemas, siempre pasa algo grave en el mercado. Pues ahí tenemos los problemas del crédito y ya empiezan a pasar cosas graves. Recuerden que lo decíamos en un gráfico que ponía ahí al final del vídeo, donde se veía un montón de sucesos en el mercado de crédito y que luego se complicaban las cosas mucho en el mercado general. Cuidado con esto, de los problemas de crédito privado. Ahora no es el momento, pero nuestro patrocinador Trade Republic también permite entrar en productos de private equity, que ya digo, ahora no es el momento, como ven lo están pasando mal. Aquí tienen uno de ellos, este de aquí, y como se puede ver,
Ahí vemos los problemas que estamos teniendo. Esto cuando deje de caer, pues podría empezar a ser interesante, pero sobre todo podemos ver un poquito cómo está pasándolo mal. Y aquí se ve la composición del ETF, pues por ejemplo, está Blackstone, eh, está KKR, otro de los clásicos, 3C, Partner Group Holding, Brookfield Corporation. En fin, ahora no es el momento, pero también esto en su día pues puede ser interesante. Ahora nos viene muy bien el gráfico para ver, ahí lo ponemos en un año, lo mal que lo está pasando cualquier fondo de este tipo de capital privado. 5 años, está pasando muy mal y eso es muy malo para el mercado, aunque de momento no sean grandes cosas, grandes cantidades de dinero, pero eso no es bueno para el mercado. Muy importante lo que dice aquí a continuación, dice que me salto alguna cosa, que los ETFs están muy bien y son el 40% del total. Y es que los particulares, entendiendo por particulares una masa de dinero de personas que no son instituciones, pero ahí hay mucho fondo, muchos fondos de gente que lo tiene en family office, son normalmente particulares de un nivel bastante alto, están entrando mucho, que están entrando vía ETFs, ¿no? Los particulares, como demostré a lo largo de la semana, están comprando una barbaridad. Y no solo los particulares, fíjense, esto lo sacaba la web Sentiment Trader, que ya saben que es una muy buena web, está detectando que en esta caída están comprando los insiders de tecnología y a niveles que no se veían desde después del COVID. Están aprovechando la caída para comprar. Esto suele ser bastante positivo porque ellos, a fin de cuentas, los insiders recuerden que son los titulares, los directivos, mejor dicho, que tienen acciones de la propia compañía. Y más información que ellos, pues no tiene nadie, evidentemente. Me salto algunas cosas y fíjense al final de este párrafo algo que es una muy mala noticia. Los CTAs tienen activado su primer nivel de venta en 6.762. Malo. Como ven, el futuro cerró por debajo de 6.743, ellos se mueven en futuros. Se ha activado el nivel de venta de CTAs y eso muy bueno no es porque promete que la semana que viene, pues van a estar vendiendo a base de bien. Mal asunto este, esto no va a ayudar en nada. Para la semana que viene, además, se espera mucho movimiento. Las opciones están descontando de lunes a viernes una caída del 2,83%. Pueden ver mucha caída. Por cierto, que los oradores de la Reserva Federal van a entrar ya en periodo de blackout de comentarios, es decir, ya no pueden hacer comentarios por la cercanía de la reunión de la Reserva Federal el 18 de marzo. Ojo, porque la semana que viene tenemos cosas tan importantes como el IPC el miércoles o el PCE el viernes. Cuidado con este, sobre todo. El PCE el viernes es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. En resultados tendremos a Oracle y Adobe. ¿Por qué digo que ojo con el PCE? Pues por lo siguiente. Como las partidas que van a salir en este PCE, que va más atrasado, ya se sabían antes del IPC y del índice de precios a la producción, las previsiones son muy altas. Fíjense que el PCE se puede ir al segundo nivel más alto desde el 24. No va a salir una cifra buena, ¿eh? Incluso lo que se está descontando ya es una cifra mala. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todo esto. Un dato peligroso. Bien, vamos a dejar este paper y vamos a irnos a este de Goldman semanal, que es buenísimo. Ya saben que me gusta mucho cuando lo tengo, que no siempre lo tengo a tiempo. Porque Goldman hace un trabajo realmente impresionante, destacando pues lo más importante de lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Entonces, como ven, pues empieza diciendo que la bolsa terminó la semana con una caída bastante clara y los valores cíclicos lo pasaron muy mal. Recuerden que el mercado estaba posicionado muy procíclico, por lo tanto es una mala cosa. Primero por el dato de empleo, que fue muy débil, y luego pues por el lío del petróleo. Esto lo hemos visto también en el otro paper. Entonces, la lectura de fondo de esto
es un poquito preocupante, lo dice aquí, and the possibility that stagflation. Está empezando también el mercado que podríamos entrar de una manera o de otra, no tanto en un 73, eso es una exageración y un disparate, pero sí en algo parecido a la estanflación. Inflación fuerte, de momento no dramática, depende de cómo evolucionen las cosas, pero crecimiento no muy fuerte. De momento esto no se puede afirmar porque haya salido un dato de empleo totalmente ridículo. Miren, a mí lo que me vale es el ISM. Y los ISMs que se han dado son muy buenos. El ISM de servicios que conocimos durante la semana ha sido magnífico. 56, ¿qué les parece? ¿Ven ustedes una economía titubeante con 56? ¿De dónde se sacan eso? ¿De un dato ridículo de empleo mal hecho? El ISM dio 56. Eso es muchísimo. Eso es el mejor dato desde hace varios años. Y el 85% de la economía es servicios. ¿De dónde nos sacamos esto? Que a lo mejor con todo esto se perjudica el crecimiento. A lo mejor. Pero hay que verlo. Y como yo parto de la teoría de que lo normal es que lleguen a algún tipo de acuerdo y ya está, pues no creo que se llegue a eso. Pero lo que tenemos con los datos es lo que tenemos. Así que no exageremos. ¿Quién lo hizo mejor? Software, que sigue rebotando. Cosas relacionadas con inteligencia artificial, petróleo, lógicamente. ¿Quién lo hizo peor? Pues ahí lo ven. Memorias, que había subido mucho. La bolsa de Corea esto le pesó, aunque el problema de las memorias sigue igual. Metales, constructoras de vivienda. Digamos que esta semana ha ido mal para los que están más en el ciclo básico, como sectores industriales, materiales, vivienda, que son más sensibles pues, a estos deterioros y a todo este lío. Siguiente párrafo no da buenas noticias. La bolsa de Estados Unidos ha sido vendida de manera neta por tercera semana consecutiva. Así de claro. No es una cosita de hace 4 días, pero si está bajando por tercera semana consecutiva, la guerra ha empezado en la última semana. No había ninguna guerra en las 2 semanas anteriores. Y aquí viene una de las claves del vídeo. No solo está pesando a la baja el tema del petróleo, el tema de Irán, sino que está pesando a la baja también otra serie de problemas que tenemos por en medio. Que no se nos olvide, ¿eh? Nos vamos a saltar alguna cosa y vámonos aquí al párrafo que pone futuros. Y ahí hay una noticia mala. Dice que aunque el SP500 ha quedado relativamente resistente, con una caída de solo, entre comillas, del 2%, pues por debajo ha habido mucho movimiento. Pero lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es lo que dice a continuación, de que los futuros, que al final del párrafo lo pone, de que los futuros podrían recibir una presión adicional por parte de la comunidad sistemática. Ya saben, CTAs, fondos de volatilidad, mal asunto. Vamos a tener toda la semana machacando. Los modelos de Goldman proyectan 35.000 millones de dólares de ventas globales en la semana siguiente, usando como referencia el cierre del jueves. Es decir, que vamos a tener una lluvia de ventas de los CTAs y fondos de control de volatilidad de la cual no nos vamos a poder escapar. Eso va a ser un hándicap durante toda la semana. El siguiente punto de venta que activaría ya todo, y esto sí que se pondría feo, ronda por el entorno de los 6.650 o por ahí. Si nos vamos aquí al apartado de derivados, hay algo muy importante. Sigue habiendo muchas coberturas. Y las coberturas son para mí la explicación de por qué el mercado no ha bajado más a pesar de tantos problemas, y no solo por el petróleo, sino por muchas otras cosas más. Creo que eso es clave. Aquí vemos en el texto que el skew put call a un mes del SPX está en el nivel más alto de 4 años. O sea que podemos afirmar que las coberturas son las más altas en 4 años. El mercado está muy cubierto. Cuando cae, monetizan coberturas y no venden el subyacente. Y por eso está Estados Unidos tan resistente, gracias a estas coberturas. Claro, esto tiene un límite. Si sigue bajando y atraviesa esa barrera de amortiguación de las coberturas, entonces pasará a acelerarse todo y será peor. Pero de momento, estas coberturas tan altas,
pues está funcionando muy bien. La volatilidad de los puts a 3 meses dice ahí que tocó el tercer mayor nivel desde junio. Es decir, que la protección bajista se está pagando muy cara. Esto es lo que yo no me voy a cansar nunca de repetir. No hay que comprar volatilidad cuando necesitas, sino cuando está barata, cuando puedes. Hay que aprovechar cuando el mercado está con volatilidad ridícula para cubrirse pagando 4 perras. Porque si te esperas a cubrirte cuando se pone feo, como pasa ahora, pues está carísimo. Y se te va, la cobertura te cuesta la mitad de la rentabilidad. Pues una metáfora, ¿no? Una forma de hablar. Bueno, además también dice que hay mucha gente comprando no solo puts del índice, sino apostando a que la volatilidad puede seguir subiendo y están entrando directamente en VIX. Y fíjense cómo ahí explica el proceso que yo les vengo repitiendo machaconamente en todos mis vídeos, ahí lo explica muy claramente. Dice que los clientes van monetizando coberturas cuando el mercado cae y luego recargan esas coberturas cuando hay pequeños rebotes o relajaciones de volatilidad. ¿Ven cómo no me equivocaba? O sea, no es que estén comprando protección y la dejan ahí olvidada. Están gestionándola activamente, la cierran y la abren. Entonces, esto es muy importante para que el mercado tenga más soporte por el momento. Muy importante. De hecho, creo que le voy a poner el título al vídeo en esto. Las coberturas impiden un desastre. Es lo que está pasando. Y siguen ahí. Ya han visto al nivel más alto en 4 años. Si nos vamos a las cestas, esto siempre es interesante darle una miradita. La verdad es que es curioso. Esta gente tiene cestas para todo. Pues como ven, la cesta que mejor lo ha hecho, rebote total, ha sido la cesta de software con riesgo por culpa de la inteligencia artificial, que lo había pasado muy mal. Lleva en el año un 22,6% de caída. Y sin embargo ha rebotado el 7%. Ha sido una semana de rebote de los que ya habían machacado y luego han machacado a otros. También el software caro ha rebotado un 6,86%. Y estos son muy interesantes. El software inmune. El software inmune. Más 5,66%. Aquí puede haber una posible ocasión de compra. Inteligencia artificial, riesgo, más 5,49, petróleo, lógicamente, más 3,85. Fíjense cómo ha rebotado la cesta del software contra semiconductores. Este par ha subido un 17,16% en la semana, nada menos. ¿Quién lo ha hecho peor? Pues metales, por ejemplo, cobre global, menos 14,71. Las memorias, que habían subido muchísimo por el problema de escasez de memorias, que sigue ahí, menos 13,60. Metales, menos 10,20. Constructoras, menos 9,44. Robótica y automatización, menos 8,95. Y luego más abajo el paper te pone este gráfico. Esto es el spread entre la volatilidad que hay en el libro de órdenes y los ETFs. Ahora saben que está entrando dinero en los ETFs, pero la volatilidad en el libro de órdenes es una porquería. Fíjense qué baja está. Esto es porque el mercado está muy nervioso, los market makers se alejan del mercado y no dan liquidez en las horquillas. Entonces, si tú entras fuerte, te llevas el mercado detrás. Esto es un problema bastante gordo que tenemos ahora mismo. Curiosamente, cuando hay más volatilidad, cuando el mercado está tranquilo, que no hace falta. Esto es como los bancos, que solo te dan el préstamo cuando no te hace falta. Yo cuando he tenido problemas a veces en mi vida, nunca me los han dado y luego me venían préstamos preconcedidos cuando no me hacen ni pastelera falta. Aquí en Suiza veo que eso no es, esos préstamos preconcedidos aquí no, aquí son más prudentes. No, no he visto que me haya llegado ninguno, llevo ya casi 2 años aquí. Pero bueno, esto es igual. Claro, con este jaleo, pues hay sectores que les va muy bien. Aquí Goldman, que tiene cestas para todo, tiene dos. Una cesta de riesgo de valores que se favorecen del riesgo geopolítico y luego en verde, pues los valores de defensa. Pues fíjense cómo van las dos cestas. Van como un tiro en medio de esta compleja situación. Bien, vamos a pasar al tema del petróleo.
Y de entre los muchísimos papers que había, pues me he levantado hoy muy pronto para leérmelos todos, ver cuál era el que más podría ayudarnos. Y me he quedado con este de JP Morgan, que analiza la situación, yo creo que bastante bien. Vamos a darle un vistazo. Antes de empezar, quería mostrarles otro mapa que he creado con Cloud. La verdad es que es muy útil esta IA para dibujar mapas. ChatGPT me lo había dibujado bastante peor. Bien, aquí tenemos un mapa, que además puedo aquí poner diferentes casillas, donde vemos el panorama. El estrecho de Hormuz está aquí, y aquí es donde tenemos el problema. El estrecho de Hormuz no está cerrado, pero el estrecho de Hormuz, en la práctica, y como ahora veremos, está cerrado. Hay países que están pillados. A Kuwait, Qatar, no tienen otra salida. Tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, propio Irán, Irak. Lo tienen difícil. Todo tiene que pasar por aquí. Hay quien tiene salidas, que son lo que se llaman los oleoductos bypass, que están marcados en naranja. Las rutas alternativas, y pincho aquí, bueno, como ven, estamos hablando del 21% del petróleo mundial que pasa por ahí y el 20% del gas licuado. El ancho mínimo que hay en ese estrecho es de 55 kilómetros. Como ven, es realmente estrecho, ¿no? Se puede controlar militarmente, o simplemente con que Irán esté tirando algún dron al azar, corta el estrecho. El problema ya no es tanto lo que esté haciendo Irán, sino las compañías de seguros. Dada la incertidumbre, las compañías de seguros no te aseguran el buque si pasas por ahí. Por lo tanto, nadie se atreve a pasar porque un petrolero vale una fortuna y la compañía, si tiene que pagarlo él, si se lo hunden. Pero claro, no hunden todos ni tienen capacidad. Tampoco hay capacidad para escoltarlos, como dijo Estados Unidos. Por ahí, en tiempos normales, pasan casi 150 petroleros al día por el estrecho. No se puede acompañar a los 150 petroleros. Entonces, todo es bastante más complicado de lo que parece. Hay dos rutas alternativas, dos oleoductos bypass que están marcados en naranja. Y aquí Cloud me lo ha explicado. Primero es este oleoducto pequeñito que tiene, por aquí sale de Emiratos Árabes, a través de Abu Dhabi y que, como ven, sale por otro puerto que está ya fuera del estrecho. Entonces, esto sería una posibilidad. Problema que Cloud me ha calculado, lo he confirmado con datos fiables, bueno, si acaso estaba mal, tiene una capacidad de 1,5 millones de barriles diarios. Evita Hormuz, pero claro, estamos hablando de 17 millones de barriles en tránsito por el estrecho de Hormuz. Solo puede escapar de ahí, pero bueno, es una cantidad que puede escapar. Segundo, Arabia Saudita tiene la capacidad, como vemos aquí, en esta línea naranja, de pasar petróleo, es esto que hay aquí, con una capacidad de 5 millones de barriles diarios, de pasar de petróleo de esta costa a esta. Y entonces saca el petróleo por el Mar Rojo. Si el petróleo va para Europa, pues no hay ningún problema, porque sale por el canal de Suez, ya está. Esta no es una zona conflictiva. Pero si va para Asia, que es donde tienen la mayoría de clientes, tiene que pasar por este estrecho de aquí, que a su vez los hutís están tocando las narices desde hace tiempo. Ahora están relativamente callados, el tráfico que hay por ahí, pero bueno, como ven, lo pone el propio Cloud aquí, dice la tensión hutí se podría activar. Entonces, digamos que de estos 17 millones pueden escapar 6 o 7 millones de barriles diarios. Eso no es ninguna tontería y baja bastante el problema, ¿eh? Baja bastante el problema. Aquí entresaco dos imágenes porque en el paper salen muy pequeñitas, prácticamente no se ven. Aquí las pongo más grandes. La realidad es que el estrecho de Hormuz está cortado. Es la primera conclusión a la que nos lleva el paper. Fíjense, desde que empezó la guerra, el primer día ya tan solo cruzaron el 17% de los buques habituales, el segundo día el 8%, el tercer día el 5%,
y el cuarto día, perdón, el 6 el segundo día, el 5 y el 7%. O sea que prácticamente el estrecho está cortado. Lo pueden ver aquí mejor, en línea roja, el estrecho está cortado. Pasan unos pocos buques, apenas un 6 o un 7%, que además son buques de Irán, que van camino de China. Por lo tanto, el estrecho de facto está cortado. Y este es el problema. Al mercado le da igual lo que le pase a Irán. Le da igual lo que le pase a los estados árabes cercanos. Le da igual el régimen que haya. El mercado lo único que quiere es que el estrecho de Hormuz no se corte y que el petróleo circule. Si el estrecho de Hormuz se corta y empiezan a venir los problemas que estamos comentando, es cuando se asusta. Punto. Al mercado todo lo demás le importa un bledo. Estrecho de Hormuz y estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, de cara al mercado, pues es muy negativo porque el estrecho está cortado. Luego, el 20% menos todo lo que se está escapando por los oleoductos alternativos estaría en peligro. Claro, ¿qué problema hay? Pues que como no se le está dando toda la salida posible, pues tú estás produciendo petróleo, pero lo estás acumulando. Entonces, calcula, vean estos gráficos de aquí, este y este. Voy a intentar agrandarlo porque es que los gráficos salen un poco pequeños. Ahora creo que lo verán mejor. Bueno, pues lo que pone aquí en el gráfico 3 nos muestra cómo van subiendo día a día, además a lo bestia. Fíjense a qué velocidad, que es impresionante. Los inventarios de petróleo que hay en el Golfo. O sea, es tremendo. JP Morgan calcula que desde que empezó la guerra se han acumulado pues 76 millones de barriles. Es una barbaridad. 76 millones de barriles. ¿Son 17 millones de barriles diarios los que pasaban? Pues ustedes mismos. No hay espacio, es lo que decía Kuwait. No sé dónde acumular ya tanto esto, voy a tener que parar la producción, ese es el peligro. ¿A quién le está afectando más? Bueno, pues en este gráfico de aquí de la derecha se ve muy claro que a quien más afecta es Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita les recuerdo que tiene una posibilidad, que es salir por aquí por el Mar Rojo. Luego esto podría mermar un poco el problema, aún así el problema es grave. ¿Recuerdan las rutas alternativas que les he marcado en el gráfico de Cloud? Esta, sobre todo, y esta, pero esta también, que Arabia Saudita es el que tiene el principal problema, no lo están aprovechando. Entonces, esta acumulación de inventarios, creo que como factor favorable, seguramente va a disminuir porque Arabia Saudita aún no está usando toda la capacidad, que la capacidad confirma JP Morgan, que el cálculo que ha hecho Cloud es correcto, es de 5 millones de barriles diarios. Es decir, que se podría eliminar el 30% del problema si Arabia Saudita sigue aprovechando esta ruta que aún no lo ha hecho. Esto es muy importante, que no lo perdamos de vista. Claro, esta solución alternativa se complicaría si los hutís se ponen tontos. También es curioso que el otro paso, este que comentaba por Emiratos Árabes, que evita el estrecho de Hormuz justo por detrás, tampoco se está utilizando plenamente la capacidad que tiene para escapar. Luego eso también puede ser un alivio. Ni Arabia Saudita está sacando todo lo que podría por la otra costa, ni tampoco Emiratos Árabes está usando ese oleoducto por el cual también puede sacar. Esto, si va más, evidentemente se va a ampliar más, creo yo. Este párrafo me parece clave. Lo que dice es que el mercado está empezando a ponerle ya precio a un riesgo geopolítico claro. A una, o sea, más, no, perdón, lo que quiere decir es más que hasta ahora era un riesgo geopolítico, pero se está convirtiendo en una realidad. Vamos, que esto no empieza a funcionar bien. Y dice lo siguiente, que Irak ya ha cortado 1,5 millones de barriles diarios, que Kuwait está acercándose al límite de almacenamiento y que ya ha reducido 600.000, entre los dos ya llevamos casi 2.100.000 barriles menos. Y claro, esto empieza a ponerse feo. Si empiezan a cortar producción, pues todo va a ir a peor. Lo que el mercado está temiendo es este gráfico de aquí de la derecha. ¿Qué nos diría cómo podrían crecer los cierres de producción a medida que pasan los días con el estrecho cortado? Entonces, al principio, como ven, el mercado aguanta mucho, de hecho está aguantando,
Pues porque hay inventarios por ahí, van haciendo apaños, van pasando a la otra costa, etcétera. Pero a partir del día 15, más o menos, esto se pone feo. Está clarísimo, este gráfico es vital para que podamos valorar esto. Como pase otra semana más entera y el conflicto no tenga solución, va a empezar esto a crecer y la disrupción puede ser grave. ¿Y a quién puede afectar más? Pues miren, aquí está China, que es a la que más le afecta con mucha diferencia. Es Asia, sobre todo, el mayor problema. Japón, Corea, todos estos, Asia, sobre todo, a quien más daño le hace. JP Morgan estima que si el tema sigue igual, las interrupciones que hay ahora, que pueden estar algo por encima de 1,5 millones de barriles, podrían subir hasta 3 millones de barriles diarios. Al final de la tercera semana podrían suponer entre 4 y 6 millones, según la capacidad de almacenamiento, y aquí ya sí que la hemos liado. Si ya nos metemos en una parada de producción de 6 millones de barriles diarios, pues esto muy claro no va a estar. Dice que Kuwait va a ser el siguiente, que cree que pueden aguantar entre 4 y 9 días más. Claro, los gobiernos tampoco están tocándose las narices, ¿no? Se están tomando medidas, hay varios países hablando de que podrían liberar reservas estratégicas, que para eso están, con lo cual se podría aguantar bastante más. Y a mí me parece un punto muy importante este, que dice que Estados Unidos está levantando temporalmente las sanciones al petróleo ruso y de momento ya ha autorizado que le dé petróleo a la India. Seguramente esto podría ir a más y esto es como si le hubiera tocado la lotería a los rusos, les viene muy bien porque van a pasar de tener un petróleo apestado a ser un petróleo muy cotizado claramente. Como ven, empezamos a ver soluciones. Puede haber soluciones a todo esto. Es malo, pero no es tampoco tan... esto no es el 73. Comenta lo que está diciendo la administración Trump, de todas las opciones que tiene. Han hablado de intervenir en los mercados de futuros. Esto podría ser bastante impactante para el mercado. Lo que pasa es que de momento han comentado que no se atreven. Pueden liberar reservas estratégicas, pueden aportar garantías de seguros, como dijo Estados Unidos. Pero JP Morgan cree que todo eso no va a funcionar bien y que al final Irán lo tiene fácil para poder mantener la tensión. Y en eso tiene razón. Irán tiene muchos drones. Y basta un dron cayendo de vez en cuando por ahí cerca de un petrolero para que las aseguradoras sigan negándose a asegurar los buques y la navegación siga cerrado. Entonces, dan algo muy inquietante aquí al final, que dice que hay una simetría muy importante y muy peligrosa, que con titulares tranquilizadores el precio del petróleo podría bajar unos $10, pero como se pongan las cosas feas, empiecen a materializarse esos cierres de producción que hemos comentado antes, podría subir 30. Es decir, potencial bajista por noticias buenas limitado, potencial alcista por deterioro real del suministro muchísimo mayor. Eso es lo que piensa JP Morgan. ¿Y qué pienso yo? Pues que no estoy de acuerdo. Me parece que el análisis de JP Morgan es muy bueno, pero creo que está menospreciando la psicología del mercado. Estoy de acuerdo en que la capacidad de subida por arriba de esos $30 es totalmente posible, pero creo que están subestimando lo que puede hacer el mercado como empiecen a salirle titulares favorables. No estoy de acuerdo en esa simetría, en esa bajada de $10, teniendo en cuenta que está a 90. Yo creo que podría bajar bastante más si empiezan los titulares favorables. Y desde luego no se está abriendo aquí la posibilidad de lo que yo creo que es lo más posible, que es que se llegue a un acuerdo y ya está, y se pare todo este lío. ¿Por qué? Pues miren, esto es muy sencillo de entender, porque Estados Unidos no se puede permitir esto tampoco. Los partidos políticos de todo el mundo ya saben cómo se las gasta. Normalmente tienden más a protegerse ellos en el poder que otra cosa, y eso lo hacen todos los partidos del mundo. Trump va fatal en las encuestas por culpa de la inflación. Según la Fox, que la Fox es un medio muy afín al Partido Republicano y por lo tanto
es difícil que vayan contra ellos. O sea que si la Fox da malos resultados es porque son malos. Bueno, pues según la Fox, el índice de aprobación de Trump a mediados de esta semana en el tema de inflación estaba por debajo del 35%. Y en temas económicos ya había bajado por debajo del 27%. Bien, es cierto que esto depende mucho de que el encuestado sea republicano o demócrata. Pero bueno, es lo que hay. La mitad del país son demócratas. Los demócratas están viendo el apocalipsis y los republicanos ven el mundo Disney. Pero la mezcla de todo da un índice de aprobación muy bajo, sobre todo en independientes, que pueden tener la llave de las elecciones de medio término de noviembre, que están ya a 8 meses vista tan solo. Los independientes en un 72% desaprobaban la gestión de la inflación de Trump. Entonces, si esto sigue así y se va liando más y tenemos un subidón del petróleo que cuesta luego muchos meses rebajarlos, ¿de verdad ustedes creen que tiene alguna posibilidad el Partido Republicano de retener ya no solo el Congreso, que lo perdería casi con toda seguridad, sino el propio Senado? Muy pocas, muy pocas. Entonces, o solucionan esto con una relativa rapidez, o el Partido Republicano pierde el poder, porque se quedaría un presidente solo con las dos cámaras en contra, como esto siga así. Entonces no le interesa para nada que esto se desmadre. Luego, no descartemos lo del acuerdo relativamente rápido que se vuelva a establecer el paso por el estrecho de Hormuz. Al final, si se libera de verdad vía un acuerdo el estrecho de Hormuz y se empieza a ver qué pasan los buques y no pasa nada, la capacidad que tendrá el petróleo de volver hacia el punto inicial es muy alta, muy alta. Y más si Estados Unidos al final aprovecha esa mayor tranquilidad para liberar algo de reserva estratégica, como hizo Biden, que le funcionó muy bien, o incluso para darle un empujoncito al mercado de futuros con el tesoro, tal y como ellos mismos han sugerido, con el tesoro vendiendo algunos futuros que podría ya dar el remate, que al final lo que manda es ese mercado de futuros, totalmente, no tanto el físico, el mercado físico del spot del petróleo. Así que así están las cosas, esto es lo que piensan los bancos de inversión, esto es lo que pienso yo. Nuestro trabajo tiene que ser controlar estrecho de Hormuz, todo lo demás da igual. Paso libre, paso no libre, es de suponer que estos pasos se van a aprovechar más, esto va a rebajar en parte el problema, pero si empiezan a decir todos estos países que están atrapados de por aquí, pues cortamos producción, cortamos producción, cortamos producción, pues las cosas se irán complicando. Con eso vamos a tener que seguir jugando la semana que viene. Y en cualquier caso, antes de pasar al paper de Harnett, con el que vamos a terminar el vídeo de hoy, no olvidemos una cosa. Wall Street no solo está preocupado por el petróleo. Es decir, no vale la ecuación si lo del petróleo se arregla, se va a romper el 7000 y va a volar. No, porque antes de esta guerra el mercado ya estaba débil por las dudas sobre la sostenibilidad de la inteligencia artificial que siguen ahí, por los posibles sectores con disrupción de la inteligencia artificial que siguen ahí y por los problemas de crédito que siguen ahí, como ya hemos comentado antes. Eso también está ahí, que no se nos olvide porque es muy importante. Bien, pues vamos a terminar con el paper de Harnett, que tiene un título hoy un poco raro. Dice que cortos igual a largos y largos igual a cortos. Bueno, luego supongo que nos enteraremos leyendo el paper. Bueno, pues pasamos al paper de Harnett, que en estos tiempos difíciles, pues siempre es un soplo de aire fresco, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Da gusto siempre escucharle. Bueno, vamos al parrafito este de espíritu o idea o pensamiento del mercado de momento. No su pensamiento, sino el pensamiento del mercado. Dice que el gobierno coreano esté respaldando un mercado bursátil que se ha duplicado en los últimos 12 meses, que es lo que está haciendo, te dice que el incentivo perverso, ese que de los manguerazos y todo eso y lo que haga falta, sigue intacto. Por lo tanto, la espuma minorista asiática, dice ahí literalmente, o sea, las burbujas, ¿vale? Y de la generación Z no van a desaparecer. Eso es lo que cree el mercado, que Corea es un ejemplo de que los gobiernos seguirán yendo al rescate. Bueno,
Ahora, en el siguiente párrafo, el gran cuadro, la gran pintura del mercado, dice: la política estadounidense apunta a una desescalada de la guerra con Irán en marzo. Gracias, Harnett, por apoyar mi idea, porque los demás no lo están haciendo. Gracias, yo pienso como él. Se lo acabo de explicar a ustedes. La política no permite que esta guerra dure demasiado, señores. Los políticos harán lo que sea por sobrevivir. Trump le da un poco más igual porque no puede ser elegido para otro mandato más, pero su partido no le da igual. Entonces, la política es la que manda, señores. La aprobación de Trump, sigo leyendo, en economía es del 40%, bajísima. En inflación del 36%, ha vuelto a mínimos. Aquí tienen el gráfico. Fatal. En azul, la aprobación de inflación. Fatal. En naranja, la aprobación de economía. Mal. Y en azul, pues la aprobación de la presidencia, que no va muy bien tampoco. Sigo leyendo. Necesita, por lo tanto, revertir el 45% de aumento en los precios del petróleo en Estados Unidos y, lo que es peor, en Estados Unidos, del 15% de los precios de la gasolina. Allí en Estados Unidos, un país donde adoran los coches con esas distancias tan grandes, la gasolina lo es todo. Si la gasolina sube, mandas a paseo al presidente. Y si la gasolina baja, le adoras. Eso es clave y funciona así. Que se lo digan a Biden, que posiblemente le echaron también en parte por eso, entre otras muchas cosas. Sigo leyendo, pero para que haya una subida en el segundo trimestre también hace falta una recuperación de la aprobación de Trump de cara a las elecciones de medio mandato. Los alcistas, dice literalmente ahí, quieren capitalismo populista, no socialismo populista. Entonces, Harnett llega a la siguiente conclusión, en el párrafo que va a continuación. Lectura de mercado. Tail of the tape. Desescalada. Sí, señor, estoy de acuerdo. Acuerdo comercial entre Trump y Xi, que eso debe estar a punto. Va a esforzarse mucho para que lo haya y se calmen las cosas. Vender petróleo a $90 por barril. Vender dólar estadounidense por encima de 100 en el dólar index, que lo hemos visto antes. Comprar bonos del tesoro a 30 años al 5%, si llegan al 5%. Con todo eso, no habrá, a pesar de cualquier cosa que hagan nuevos máximos en bolsa, si no hay un posicionamiento bajista previo, ni sin pánico político que revierta el pico de liquidez. Estos son los pensamientos de Harnett. Pero una guerra corta, sigue diciendo, vuelve a favorecer a los beneficiarios del boom inflacionista, materias primas, emergentes, pequeñas compañías, mientras se reanuda la fase bajista del dólar. Entonces, aquí lo que nos pretende decir, un poco, aquí se ha ido un poco por los cerreros de Úbeda, lo que nos pretende decir es que no se va a consentir que esto dure demasiado. Ya está, esa es la idea importante. Y que para él, por lo tanto, pues vender petróleo por encima de 90 o vender el dólar index si pasa de 100 o comprar bonos del tesoro a 30 años si llegan al 5%, pues podría ser una buena idea. Si no lo estoy entendiendo mal, que el inglés tampoco es lo mío. Bueno, el precio es correcto, dice. Una escalada con Irán, con el lío total, desplazaría la asignación de activos hacia aquellos activos que se ven beneficiados por un conflicto prolongado. ¿Cuáles son esos? Pues el petróleo, el dólar estadounidense, tecnología de Estados Unidos, esto no veo claro del todo, pero lo pone ahí, y defensa global, a costa de los importadores de petróleo con poca exposición a acciones energéticas como puede ser Corea, Japón y Europa. Su indicador Bull and Bear sigue fatal y sigue dando señal de venta. No me dirán que no ha acertado. Lleva ya varias semanas y desde que este indicador dio señal de venta, el SP500 ya no ha vuelto a ver los máximos. Luego está funcionando muy bien. Flujos semanales, 19.700 millones de dólares de entrada en bonos, 11.500 millones de dólares de entrada en bolsa, 5.600 millones de dólares de entrada en cash. Y ojo, 1.900 millones de entrada de dólares de entrada en criptos, que para el tamaño del mercado es mucho, ¿eh? Igual que hay una salida muy fuerte del oro,
de 1.800 millones, que es, como ven aquí, la mayor salida desde octubre del 2025. También está saliendo mucho dinero de los préstamos bancarios, o sea, de los fondos sobre préstamos bancarios y demás, ¿eh? Está saliendo mucho dinero, cuidado. De valores de Estados Unidos, recuerden que aquí cuando habla de bolsa habla global, ¿eh? No de bolsa de Estados Unidos. Pero de Estados Unidos en concreto hemos tenido las mayores salidas de dinero de bolsa en 6 semanas. Y sin embargo, la mayor entrada de dinero en Japón desde octubre del 2025. Salidas importantes del sector financiero y entradas importantes en el sector de energía. Me salto algunas cosas y vamos a comentar solo estos 3 párrafos finales y luego me salto todo este análisis histórico que hace aquí porque no, ya es demasiado y vamos muy mal de tiempo. Vale, dice, hablando de correcciones, ¿no? Dice que las correcciones provocadas por shocks exógenos, como es el caso actual de Irán, no es un factor interno de la economía, es un shock exógeno. Dice que normalmente las correcciones provocadas por los shocks exógenos, que es lo que estamos viviendo ahora, se terminan cuando, uno, los activos sobrevendidos tocan suelo. Software, crédito privado, Bitcoin. Dos, los activos sobrecomprados ya han sido vendidos, han corregido. Oro, semiconductores, metales, emergentes, Europa, bancos. Y tres, cuando los refugios seguros pierden tracción. Dice que él ve que el uno y el 2 está pasando. Es verdad, los activos sobrevendidos están rebotando y los activos sobrecomprados, como el oro y compañía, ya han corregido. Entonces dice que ahora lo único que falta es que el petróleo y el dólar den la señal de vía libre. Por tanto, lo que está diciendo aquí, atención. Dice, no esperen una gran subida táctica desde aquí, dado que todavía no hemos visto una auténtica limpieza bajista de precios. Por ejemplo, un SP500 por debajo de 6.600. Él cree que por ahí podría haber capitulación por debajo de 6.600. El posicionamiento continúa siendo demasiado alcista y no ha habido pánico de verdad, salvo en Corea. Importante esto, ¿eh? Tomen nota. Sigo. Sigue diciendo, para nosotros la clave a vigilar es el dólar estadounidense. Yo estoy de acuerdo con él. El mejor barómetro global de liquidez, una ruptura clara al alza del índice del dólar index por encima de 100, recuerden que eso os lo explicaba yo antes, cuando hablaba de este lateral, ojo si rompe esto según Harnett y ojo también según yo. Sigo, vamos por aquí. Una ruptura clara, por lo tanto, del dólar index por encima de 100 significaría que el tema de pico de liquidez se está profundizando tras el máximo de recortes de bancos centrales globales de diciembre, descontando menos recortes de tipos en 2026, aplanando la curva de tipos y abriendo la puerta a un posible shock inflacionista del petróleo. Luego pasa a hablar de eventos de crédito que ya saben que son muy peligrosos. Dice que la buena noticia es que el software ha hecho ya todo lo que tenía que hacer, por lo tanto ahí no hay demasiado peligro. Bueno, todo esto no le veo demasiada chicha. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a terminar con este párrafo en el que habla de la década de los 2020, la que aún estamos. Dice que ellos dicen que la década del 2020 será un boom inflacionista, no una recesión estanflacionista, que es justo lo que está descontando el mercado. Una posible recesión estanflacionista. Él cree que será un boom inflacionista. El populismo político, véase el reciente giro electoral en Reino Unido, de partidos tradicionales hacia partidos insurgentes, dice literalmente, la reversión de la globalización, vía aranceles, vía problemas con la inmigración, el exceso fiscal, la complacencia de la Fed y la inflación de activos y riqueza porque la bolsa es demasiado grande para dejarla caer, cuidado. Todo eso es inflacionista. Pero también se verá compensado por la intervención de los gobiernos para evitar rentabilidades demasiado altas en los bonos. Intentar también que tenga un dólar estadounidense más débil, que no haya rentabilidades de bonos excesivamente altas, y al final, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de este boom inflacionista? Por las materias primas.
los activos reales, las acciones internacionales y las pequeñas compañías. Esa es su recomendación. El mercado alcista se va a reanudar una vez esté claro que el escenario base con Irán no deriva en un conflicto prolongado, que el petróleo queda limitado al entorno de $90 por barril y que no hay una guerra duradera como un cierre del estrecho de Hormuz. Situaciones que si sí que se dieran, con ataques iraníes a infraestructuras petroleras regionales o un colapso de la producción iraní, sí que podrían llevar el petróleo a 100, $120 por barril. Me voy a quedar con esto, porque está un poco en línea de lo que hemos visto en este paper. No tenemos la bola de cristal, todo parece indicar que se tomarán medidas para que esto no dure mucho, pero si la cosa se pone fea, el petróleo se planta en 100, 120 y el mercado se va a poner muy nervioso. Al final, todo depende del dichoso estrecho de Hormuz y de que Irán no ataque infraestructuras petroleras regionales. Hoy ya les he dicho que su presidente ha comentado que no va a atacar a más vecinos, solamente a bases de sus vecinos desde donde salgan ataques. El estrecho de Hormuz decide. Vamos a seguir hablando de esto en los próximos días porque, como ven, es clave. Lo más normal es que intenten llegar a un acuerdo de que la cosa no llegue a mayores. Si se le escapa el tema de las manos a Estados Unidos, podríamos irnos a este escenario y sufrir. Pero en cualquier caso, no podemos descartar algún susto que lleve al mercado, pues como ha dicho él, a moverse entre 6.600 y 6.500, que empiecen ya los titulares apocalípticos y que tras esa limpieza tengamos un subidón. Esto nos lleva a la conclusión final del vídeo, que no sé si poner el título, tenía antes otro buen título. Lo más normal es que este episodio termine siendo una grandísima oportunidad de compra y no el inicio de una caída prolongada. Permítame una exposición más y les pido disculpas por lo largo que está siendo el vídeo de hoy, pero creo que la situación exigía pasarme un poquito de tiempo. Hay una teoría que está empezando a atemorizar al mercado, que es esta: que estemos otra vez en el 2022 y en lo que pasó con la guerra de Ucrania. Yo no lo creo, pero hay mucha gente en el mercado que cree que sí, y todo va a depender de cómo vaya la situación en el estrecho de Hormuz y cómo gestione la guerra Estados Unidos para que el mercado siga pensando esto o piense otra cosa. Rusia invadió Ucrania más o menos por estas fechas. Como ven, el mercado no se inmutó, el SP500, como está, ahora sí que se está inmutando, pero tampoco es terrible, no es una bajada terrible, y de hecho hasta subió. Ya con la invasión realizada tuvo un rebote enorme, y luego se quedó estable. Y empezó a volver a bajar, pues... Perdón, se lo estaba marcando mal en el gráfico. La invasión fue más o menos como por aquí. Como ven, hubo una cierta volatilidad abajo y arriba, pero no fue una bajada terrible. El mercado rebotó con mucha fuerza y la bajada inicial a lo máximo que llegó es a un 4%, luego tuvo un rebote inmenso ya con la guerra desarrollándose de un 9,5% hacia arriba, y solo cuando el mercado se dio cuenta aproximadamente ya a principios de abril, casi mes y pico después de la invasión, de que la cosa no se iba a solucionar rápidamente y de que los precios de la energía empezaban a deteriorarse mucho, ahí ya sí que se produjo una caída, no solo por esto, sino por otras cosas, que ya desde máximos llegó a caer al mercado hasta un 19%. Hay mucha gente que cree que estamos aquí, que aún no estamos valorando el daño que esto puede hacer, pero que si el mercado empieza a valorar que el daño es enorme, podría pasar esto. Bueno, en cualquier caso, el mercado hará la valoración en más de un mes. A corto plazo, no sé yo si esto es tan grave. Cualquier caída muy fuerte a corto plazo parece más una oportunidad de comprar otra cosa. El tiempo nos dirá, y lo iremos viendo en vídeos sucesivos, si estamos en este escenario o no. Yo creo que no, pero habrá que esperar. Gracias por su atención, denle al like si les ha gustado el vídeo, les espero mañana domingo en la crónica de los domingos de reflexión. Muchísimas gracias a todos, recuerden que este es su canal internacional para todos los países del mundo donde se habla español o hay gente que hable español y que le interesen las finanzas. Les envío saludos afectuosos desde Suiza.